Propiedades y realidades. Una creación de AMPI Guadalajara. Hola a todos, muchas gracias por acompañarnos a este podcast de AMPI Guadalajara, Propiedades y Realidades. Yo soy Jesús Serrano, soy el director de comunicación de AMPI Guadalajara y el día de hoy tenemos como invitado a Gabriel González Rubio. Él es fundador y director de Mobi.mx y también es director de membresía de AMPI Guadalajara. Bienvenido, Gabriel. Gracias por acompañarnos. Preséntate con nuestro público. Si nos puedes dar una breve semblanza. ¿Qué haces? Obviamente es inmobiliario. Acerca de ti, de tu empresa y cómo llegaste al mundo inmobiliario. Sí, pues muchas gracias, Jesús, antes que nada por la invitación, por considerarnos para este ejercicio tan padre para todas las personas. Al final del día, creo que estés o no en el tema inmobiliario, a todos nos interesa saber cómo funciona, ¿no? Todos tenemos esta ilusión o esta necesidad de tener una casa y la verdad es que poco sabemos del tema. Te platico brevemente. Bueno, yo actualmente soy director de la empresa Mobi.mx. Tenemos alrededor de 4 años en el mundo inmobiliario como empresa comercializadora, aunque yo tengo más de 15 años de experiencia en la industria. Estuve participando en otros proyectos como asesor de ventas y previo a Mobi estuve dirigiendo un equipo de brokers hipotecarios, lo cual francamente me dio una ventaja importante en todo el tema técnico, ¿no? La parte financiera, la parte legal, la parte fiscal, que muchas veces es donde adolecen algunos buenos vendedores, les cuesta mucho trabajo esa parte técnica. Nosotros ya traíamos todo ese background. ¿Por qué empiezo en el tema inmobiliario? Curioso, nunca lo había pensado. Yo inicié mi carrera universitaria como ingeniero químico. La vida nos golpeó duro económicamente en la familia y eventualmente caí en temas financieros. Y de repente empecé a caer en razón que alrededor de mí había inmobiliarios, constructores, desarrolladores, etcétera, en la familia. Y empezó a tomar un poquito de sentido acercarme al mundo inmobiliario. Al principio desde el enfoque financiero, y finalmente el empuje fue cuando empecé yo a hacer mis primeros ahorros y empecé con esta inquietud de invertir en bienes raíces. Y francamente tuve muy malas experiencias con las personas que en aquel momento me apoyaron o me asesoraron, y empecé a entender la diferencia real, sin títulos en las tarjetitas de presentación, de un verdadero asesor y un vendedor, ¿no? Yo sí sé distinguir o quiero saber distinguir cuál es la función del asesor y cuál es la función del vendedor. Y en su momento sentí literalmente que yo era un número, ¿no? Una venta sí o no lograda. Y rara vez me preguntaban mis necesidades, rara vez sentía esa empatía. Incluso había vendedores que jamás aprendieron mi nombre. Entonces, de ahí empezó esa inquietud de formar o de crear una nueva experiencia, ¿no? Que eso es realmente lo que nos enfocamos en Mobi. Más allá de decirte somos los mejores vendiendo, creo que nuestra experiencia con el cliente es siempre muy cálida y siempre muy profesional. Crear una nueva experiencia con el cliente. Qué padre, qué interesante y qué valioso, ¿no? Pues precisamente con esta visión y experiencia que tiene Gabriel, es que lo invitamos el día de hoy a este episodio. Y vamos a tratar de temas bien interesantes. Uno de ellos es, vamos a hablar sobre las preventas, si son riesgos o son oportunidades. Vamos a tocar también el tema del modelo fractional, que es, no es un concepto nuevo, pero en el tema de marketing sí lo es, ¿no? Digamos que comercialmente sí es un tema relativamente novedoso. Y también vamos a hablar de la plusvalía artificial, que es un tema bien interesante. Y bueno, pues Gabriel, bienvenido nuevamente, muchas gracias. Antes de entrar ahora sí en materia, les recuerdo que nos sigan en nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube, AMPI Guadalajara. Las redes sociales, búsquenos en Facebook, Instagram, en X, en TikTok como AMPI Guadalajara. Y próximamente también tendremos nuestro podcast en Spotify. Gracias. Ahora sí, empezamos. Y platícanos, Gabriel, acerca de las preventas. ¿Son riesgo? ¿Son una oportunidad?
¿Qué son las preventas? Primero, antes de... Es curioso el término preventa, digamos en el sentido estricto de la palabra, sin utilizar el contexto inmobiliario, debería de ser esa etapa o esta fase en la cual yo me enlisto o me inscribo para un producto que aún no se ha lanzado, ¿no? Te pongo un ejemplo, un iPhone. Van a lanzar el iPhone, voy a inventar, en junio, y a partir de mayo inicio una preventa, pero en realidad no puedo comprar el producto. Solamente me inscribo en una lista para tener prioridad al momento que se lanza el producto. En el tema inmobiliario la realidad es que no es así, o por lo menos no se entiende así por la mayoría de los que estamos en esta industria. La realidad es que hoy yo sigo reconociendo un producto inmobiliario como preventa, técnicamente hasta el punto en donde no se ha terminado el proyecto. Es decir, yo paso por un edificio que ya está la estructura al 70% y yo sigo llamándolo una preventa. Entonces, sí hay que entender esa parte porque no hay un punto específico que sea reconocido, digamos, de manera oficial, sino que se refiere a proyectos que están en construcción y que yo voy a comprar sin que esté 100% terminado. Ok. Creo que la mayoría de las personas o la mayoría de las inquietudes de la preventa se refieren a las primeras etapas, ¿ok? Te voy a establecer 3 premisas que de ahí se desprenden prácticamente todos los fundamentos que tengo yo. Al final del día es mi opinión y mi análisis en base a mi experiencia de todo el tema de las preventas. Como desde el punto de vista de la inversión, la preventa es el punto más atractivo para invertir, definitivamente. Es donde yo puedo llegar a tener mejores rendimientos, ¿ok? 2. Lo que puedes adquirir en etapa 0, en Friends and Family, es decir, comprando una etapa temprana, ¿no? Exacto. La primera lista de precios debería de ser el precio más atractivo que va a tener el proyecto en toda su historia, ¿no? Esa es la virtud o el espíritu de esta fase, ¿no? Esto de cara al cliente, ¿no? De cara al constructor, pues tiene un sentido más técnico donde ellos se financian y pueden hacer viable financieramente el proyecto. 2. Toda inversión lleva riesgo, ¿ok? Aquel cliente que me diga, yo quiero una preventa 0 con ningún riesgo, es imposible. Incluso hay riesgos menores como que se llegue a atrasar un proyecto, pero hay riesgos mayores donde no hay proyecto, ¿no? Entonces, bueno, partiendo desde ahí, toda inversión lleva un riesgo. Posible invertir y no tener riesgo. Totalmente. Y número 3, no todas las preventas son oportunidades. Y en ese sí voy a ahondar y voy a explicar desde mi punto de vista cuándo es oportunidad invertir en una preventa. Todas las preventas son oportunidades. Se ha utilizado mucho esta fase de oportunidad preventa y solo por estar en preventa la gente asume que estoy comprando un buen precio. Ok. De acuerdo, pues entremos en materia, platícanos. Ok, mira, yo creo que antes de elegir un proyecto específico, me gustaría hablar de la plusvalía, el concepto de plusvalía, ¿no? Yo tengo una frase muy personal, espero que nadie se ofenda, pero yo digo que aquellos vendedores que solo venden plusvalía, en realidad no saben vender. Si un vendedor solamente te da como argumento plusvalía y no te sabe explicar de dónde está sacando esos datos, en realidad, más bien lo enseñaron. Está siguiendo ¿no? Le dijeron, tú digas ventas. este porcentaje y punto. La realidad es que es virtualmente imposible determinar con certeza cuánto va a incrementar un proyecto. ¿No? Porque al final del día, 2020 nos enseñó a todos que las cosas cambian rápidamente y llega una pandemia y de repente todo cambia, ¿no? Claro. Y curioso, pero al principio la gente que se asustó empezó a vender barato y eso generó una gran oportunidad para los compradores porque de repente resultó que empezó a haber un incremento en precios bestial porque eso generó escasez, Claro. ¿no? Que ese es un punto muy, muy importante. En la economía de la escasez hay términos económicos como escasez y elasticidad que nos van a ayudar a entender esta parte de la plusvalía. Pero punto número 1, la plusvalía no es específica, no hay dueños de la plusvalía. No es como que mi proyecto va a tener más plusvalía que el de enfrente porque yo digo, ¿no? Entonces eso es curioso. Sí, los factores son... Exacto. Y generalmente si analizas las tablas de incrementos en precios que debería ser la plusvalía consolidada, es decir, la que sí se dio en el histórico, si yo volteo para atrás,
no ves que la plusvalía de manera oficial se reconozca por proyecto, reconocen por zona. Por zona. De repente ciertos cuadrantes, ciertas colonias son aquellas que despuntaron. Incluso la cifra oficial normalmente se da por municipio. Claro. Ya empiezas a analizarlo de manera muy particular. Entonces digo, yo de entrada no me quedaría con el tema de, es que él me ofrece más plusvalía, porque es que no me la va a cumplir. No depende de él, ¿no? Y no porque él no quiera, sino porque al final del día no lo puede manipular, o no debería de poder manipular. Dos, otro punto importantísimo es la certeza. Voy a tomar la premisa, una de las dos premisas, una de las tres premisas que hice al inicio es todos tienen riesgo, todas las inversiones tienen un riesgo. Pero obviamente si yo invierto en un proyecto con cuates novatos que no tienen la propiedad, que no tienen el esquema legal correcto, jurídicamente hablando, no tienen la estructura adecuada, no tienen la capacidad técnica para llevar a cabo un proyecto de estos, la realidad es que mi riesgo es mucho más alto. Certeza 100 es difícil, pero sí puedo llegar a tener una certeza del 90, del 95%. Hay ciertos indicadores, ¿no? ¿Qué te puede decir? No sé, bueno, está este desarrollador que tiene 5, 10, 2 proyectos exitosos que entregaron tal vez no a tiempo, pero entregaron correctamente, no tienen temas, vicios ocultos, o tal vez sí, pero están muy bien en sus garantías. O sea, creo que también hay como ciertos indicadores, ¿no? De, pues, ¿con quién voy a invertir? ¿Con qué empresa o con qué desarrollador? Y eso, pues, de entrada no es una garantía, pero sí te da, pues, eso es un indicador, ¿no? Finalmente, del nivel de riesgo que puede haber. Correcto. Digo, igual anécdotas, sin decir nombres, pero nos ha tocado, ¿no? Que me dice, no, es que este desarrollador pone pisos muy feos. No me gusta invertir con ellos, no quiero un proyecto de ellos porque no me gustan sus acabados. Y fui con un cuate ahí que me está ofreciendo una torre en tal colonia y tienen acabados padrísimos. Y resulta que es un experimento, nunca han construido. Probablemente este cuate no está sacando los costos correctos y está ofreciendo cosas que no va a poder cumplir. Es muy normal. Desgraciadamente, es muy común. Y el otro cuate que tiene mucha experiencia, sí, no te va a entregar un piso bonito porque obviamente trae márgenes de utilidades que tiene que cumplir a sus socios, pero tienes la garantía de que prácticamente sí o sí te va a entregar. Lleva 40 proyectos en la industria, definitivamente no te va a dejar colgado. O la probabilidad de que eso suceda es mucho menor. Claro, o tal vez retrasos, ¿no? Como es normal en cualquier proyecto. Yo te diría, lo que diga el contrato siempre Súmale, sí, claro. la fecha de entrega jamás sucede. Claro. Luego la entrega física puede ser, la entrega jurídica normalmente nunca coincide. Nunca coincide. Exacto. Pero bueno, digamos, pues hay ciertas, pues sí, hay empresas, ¿no? Muy famosas, como dices, que dices, bueno, pues tal vez no son los mejores en acabados o en diseño, pero pues sabes que pues, cumplen, ¿no? Cumplen con sus entregas, cumplen con los acabados, tal vez no son los proyectos más, digamos, espectaculares. Y claro, eso que mencionas es bien importante porque luego a veces la gente se va más por el tema de un proyecto atractivo visualmente y que dices, bueno, pues ¿y quién es este desarrollador? ¿Quién lo respalda? Es decir, ¿qué otros proyectos tiene en su currículum, en su haber, como para que tú tengas pues una referencia, ¿no? Entonces ahí es donde mucha gente pues ha estado en este riesgo, ¿no? De a veces pues no se concluyen los proyectos, ¿no? Y a veces no es porque sean necesariamente fraudes, que no nos vamos a enfocar ese tema, pero muchas veces, como dices tú, ¿no? Son desarrolladores, digamos, en una etapa experimental, ¿no? Y que a veces el proyecto mismo los rebasa, ¿no? O sea, está totalmente fuera de sus alcances y ahí es donde viene pues un incumplimiento, ¿no? Y técnicamente pues pudiera ser un fraude, ¿no? Pero aunque no fuera precisamente la intención, pero pues hay gente, cuánta gente no sabemos que se quedaron ahí, ¿no? Con su dinero, pues ahí está, ¿no? Entonces, bueno, esto es uno de los riesgos que mencionas. Y el otro punto que definitivamente tienes que considerar, sobre todo si estás en esta posición de ser un inversionista, si estás comprando para patrimonio propio, si lo vas a habitar,
Yo creo que yo les llamo compradores fríos o cálidos. Normalmente cálidos, para mí, me gusta tocar la madera, el piso, la cocina, que esté bonita, que haya un jardín, Exacto, que hay un lugar para mi mascota o para mis hijos, no sé, ¿no? Entonces, empiezo a cumplirme ciertos pequeños caprichos porque es para mí y el precio, pues sí tengo que obedecer a un presupuesto, pero normalmente cuando es algo para mí, soy un poquito más condescendiente, ¿no? Más Cuando estoy queriendo invertir, soy muy frío. Yo quiero ver números, quiero ver certeza, quiero saber cuánto voy a ganar. Y ahí viene el siguiente punto, que es rentabilidad. Los bienes inmuebles por naturaleza, particularmente en uso habitacional, debes de considerar dos cosas. Que te van a dar valor en el tiempo, es decir, esta plusvalía, generalmente por encima de la inflación, y eso es bien interesante porque mantienen su valor en el tiempo. Claro, no, por Exactamente. Es decir, ¿por qué la gente sigue comprando inmuebles? Claro. Principalmente porque su valor crece por encima de la inflación y eso me hace que aunque pasen 20 o 30 o 40 años, yo no pierda valor adquisitivo. Claro. ¿Okay? Eso es bien importante porque alguien me dice, oye, pero el banco me paga el 15% y un inmueble me da el 6%. Sí, pero la plusvalía fue del 12%. Pues tendrías que guardar ese 12 en el banco y quedarte con el 3 Claro. para simplemente igualar lo que te dio el inmueble. Lo que pasa es que hay uno que es pasivo, no lo puedes usar. Exacto. Está ahí acumulándose, no lo puedes tocar. Y el otro es el flujo, que normalmente son las rentas. ¿Okay? Voy a tener dos maneras de generar riqueza. Uno activo, uno pasivo. El activo es el flujo, son las rentas. Tengo que ver qué inmueble, o más bien contra la misma cantidad de dinero, en dónde puedo rentar mejor. ¿Okay? Ahí tienes que hacer un análisis muy a conciencia o con algún experto que te ayude a ver qué tan alto se renta la zona, cuál es el modelo de renta que es ideal para ti. Es decir, hoy puedes entrar a plataformas tipo Airbnb o Booking, etcétera, o puedo utilizar rentas de largo plazo, ¿no? ¿Cuáles son sus riesgos? Definitivamente, porque también, digo, hay muchos mecanismos que te pueden proteger, pero hay muchas historias de terror en donde lo único que quieres es que ya se salgan porque no te han pagado. Hablaremos en su momento de las rentas, ¿no? Es algún capítulo seguramente, pero bueno, finalmente un inversionista está pensando en eso. Y ahí viene un punto que luego se les olvida y es en qué momento y cómo voy a vender. Si yo compré un proyecto caprichoso porque a mí me encanta el Partenón y el edificio se parece a una estructura griega y se me hizo padrísima, tengo que pensar si las demás personas o mi posible comprador piensa igual que yo, está buscando el mismo gusto que yo. Y yo siempre le digo, si tú lo vas a revender, manténlo en un gusto general, que le pueda gustar un mayor número de personas, neutral. Es más fácil... Comercial en el sentido que sea atractivo para muchos mercados. Es fácil encontrar a alguien que a un lienzo en blanco le haga lo que quiera, que a una pintura de un estilo cambiarle el estilo, es ya imposible. Claro. Entonces siempre les digo, manténlo en lo general y busca el mayor ingreso posible por tu inversión, la mayor renta posible. Incluso a veces el modelo es, oye, en esta zona hay depas en renta, sí, pero fíjate que no hay depas amueblados. ¿Por qué no piensas de una vez que nos lo entreguen, lo amueblamos y lo rentamos? O bien, hay personas que dicen, yo entré a la preventa y en cuanto terminen, lo quiero vender. Digo, sí, pero hay 25 dueños pensando hacer lo mismo que tú. También. Cuando tú salgas a la venta y haya 25 unidades, ¿qué crees que va a pasar? Vamos a competir por precio. ¿Qué producto hay mucho? Si quieres vender, pues... Si quieres vender más caro, Y entonces, espera a que ellos lo desplacen y entonces te vuelves escaso. Y te vuelves atractivo. entonces lo vas a vender, pero... Y más caro. Exacto. Muchas veces no es tanto de cuánto vale, de acuerdo a un avalúo, sino qué tan sustituible es. ¿Sí? Si tú tienes muchas marcas de agua natural y todas son idénticas, vas a comprar la más barata o la que te guste. Pero si hay una sola marca de agua alcalina que hace maravillas y todas las demás son aguas simples, el agua alcalina la puede vender más cara que él tiene un producto único y escaso, ¿no? Esa es la gran diferencia. Tienes que observar el mercado y ser muy cuidadoso de cuándo vender. Claro, claro. Ahorita mencionabas varios temas interesantes. Uno de ellos que a mí me llama mucho la atención es precisamente esto de como tipos de inversionistas, ¿no? Por un lado,
Pues sí, está esta parte del el inversionista, digamos, no sé si llamarle como ya consolidado o en este sentido de que yo voy por números y tal vez a mí no me interesa tanto la ubicación, digo, sí la ubicación, pero no es que me guste o no la zona en lo personal, es que esta zona genera una rentabilidad porque en un entorno inmediato hay universidades, hay hospitales, y el mercado es este, y entonces la demanda va a ser alta y por lo tanto, o sea, es este tipo de inversionista, ¿no? Pero está el otro que yo siento que es como que, digamos, cuando la gente apenas empieza a invertir, ¿no? De que dicen, pues sí quiero invertir, pero es que no me gusta la zona. Oye, pero es que lo quieres para que te genere una renta que te esté, obviamente la plusvalía, pero que te esté dando esta rentabilidad, o lo quieres para ti. No, pero pues es que si en algún momento me quiero ir a vivir, y ya lo que tú decías, ¿no? De estos tipos de inversionistas, y entonces eso puede determinar muchísimo, ¿no? El que tu plusvalía obviamente pues va a subir, pero tu rentabilidad o tu retorno pues también va a ser muy diferente en uno o en otro, ¿no? Entonces, esta parte pues a mí me llama mucho la atención que de pronto estás trabajando con clientes y te dicen, oye, pues es que quiero invertir. Mira, están estas opciones. Por ejemplo, esto creo que viene desde cómo abordas el tema con tus clientes, ¿no? Por ejemplo, un amigo de, oye, quiero invertir para poner a rentar. Ahora, pues están estas opciones, así, tablita. O sea, primero una tablita con datos. A ver, esto genera una renta, cuesta tanto, bla, bla, bla. Esta es la renta, como renta fija. Esto genera un aproximado en rentas para plataformas. Esto cuesta el mantenimiento. Esto, la zona así, sacar números. Y ya después hicimos una selección y sobre eso fuimos a visitar. Y visitamos 3 inmuebles y con eso hizo una muy buena inversión, ¿no? Pero es también cómo nosotros abordamos esta parte con los clientes, ¿no? O sea, cómo los orientamos en el sentido de, ok, ¿realmente quieres invertir y poner a trabajar tu dinero? ¿O quieres algo, o sea, en lo que de pronto se te antoje irte a vivir o que es algo muy común, ¿no? Y que está bien y está padre, digo. O lo rento, pero quiero ir a la alberca el sábado. Claro, justo. O es así de, es que, y esos son temas de que, es que no me gustan las amenidades. Pero pues es que, o sea, pues no importa, o sí importa, ¿no? Pero vamos, no lo vas a usar tú. No, es para que te genere, es para que... Es en el piso, ¿no? Pero el peor escenario, cambiar el piso cuesta 30,000 pesos. Exactamente. ¿No? Yo sé que nadie quiere hacerlo, pero dejar ir una buena oportunidad porque no te gustó el piso es francamente absurdo, ¿no? Sobre todo cuando el número está diciendo es aquí, ¿no? No, así es, todo eso, ¿no? Que el número te lo dice, ¿no? Pero bueno, es esta parte, pues también creo que depende mucho de nosotros como asesores, cómo abordamos el tema y cómo se lo planteamos al cliente y se lo vamos, pues ahí... Creo que la clave es cuando el cliente, hay un momento mágico cuando el cliente se abre, entre comillas, y la realidad es que, lo que sucede es que el cliente empieza a confiar en ti, confía en ti. Cuando el cliente confía en ti, empieza a escucharte y empieza a reaccionar y empieza a impactar lo que tú dices y él lo toma bien. Cuando no haces bien esta parte, la gente dice crear empatía. No es empatía, es confianza. Cuando no generas confianza, el cliente tiene muchas barreras. Cuando tú te enfocas en vender, fíjate, esto es curiosísimo. Tú llegas a un depa y empiezas a hablar del depa sin jamás haberle preguntado a él su plan. Esa es la pregunta number one. Además de su nombre, y siempre dirigirte a él por su nombre, es ¿cuál es tu plan? Jesús, ¿cuál es tu plan? ¿Por qué estás buscando una propiedad? ¿Me podrías platicar? Y yo trato de hacer estas preguntas. Si te fijas, no te pregunté tu presupuesto, ni te dije para qué quieres el departamento. Pregunté cuál es tu plan. A la gente le gusta platicar sus planes, pero no les gusta ser interrogados. Si te empiezo a interrogar, tú vas a poner barreras. Y probablemente me des respuestas cortas y me evites. Pero si te pregunto tu plan, te vas a emocionar, me vas a querer platicar, ¿no? Entonces, eso es valiosísimo, porque en base a eso puedo generar confianza y empiezo a darte realmente datos que te sirvan a ti y productos que te sirvan a ti. Y ya no me enfoco en vender. Ya no necesito vender. Tú ya me dijiste realmente lo que quieres. Cuando tú lo veas, lo vas a reconocer y lo vas a querer, ¿no? Ahí digo, es difícil para quienes venden un proyecto y quienes tenemos la oportunidad de comercializar toda una bolsa. Al final del día, esa es, creo, la magia, ¿no? Generar esa confianza. Lo que mencionabas también es, bueno,
ya compró, Ujú. ¿no? Ya se terminó el proyecto, ya se entregó. Y ahora, pues hay 25 departamentos que se entregaron y pues todos están a la renta, ¿no? Y entonces, pues, ¿en cuánto da el mercado? No, pues que la zona dice que en tanto, bla, 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 pero pues resulta que hay 20, 25, 15 unidades como el tuyo, como tu departamento, tu casa, que pues están en el mercado para rentarse. Y entonces, ahí ya la rentabilidad, que luego muchos desarrolladores también la prometen, no lo ofrecen, la prometen, ¿no? De que compra ahorita y vas a tener rentas de tanto. Se me hace a mí un poquito, pues medio arriesgado, ¿no? Decir, pues te voy a entregar en 36 meses y vas a tener un tal porcentaje de rentabilidad que dices, híjole, pues es que en ese momento no sabemos si realmente se van a rentar en eso. Obviamente hay proyecciones, ¿no? Y los datos nos dicen, ¿no? Pero al final el mercado pues se puede comportar de una manera diferente, ¿no? Que eso es algo, pues es algo muy común. A mí me pasa mucho todo el tiempo, ¿no? De que les vendiste una propiedad o ya les entregaron o te dices, ¿sabes qué? Compré un depa hace 3 años, quiero que me lo rentes. Y pues más o menos en tanto, ya a la hora de hacer ahí un estudio de mercado, dices, híjole, pues está entre tanto y tanto, ¿no? O sea, hay que competir por precio. Definitivamente. Y ahí vienen las frases que no pasan de moda del abuelo. Así como les digo, pregúntale a tu abuelo, ¿eh? Él decía, ¿en qué decía que hay que invertir el abuelo? En ladrillos, no hay pierde, en tierra, no hay pierde. Y sigue aplicando, ¿no? Hoy me dicen, no, el NFT, y mañana no vale nada la cripto, ¿no? Se cae 40%. Y ojo, no estoy peleado con esas herramientas, pero al final del día hay frases muy sabias y quien se dedica al comercio te va a decir, el truco es comprar bien. Si compras al precio correcto, la ganancia ahí está. Si compras caro, no vas a poder vender o no vas a poder vender con ganancia. Entonces, es importante. Y ahí es donde viene un poquito la frase de no todas las preventas son oportunidad, ¿no? Yo te voy a decir rápidamente qué es lo que un análisis muy rápido, hay análisis mucho más complejos, pero bueno, algo muy rápido es, si hoy tú tienes un departamento en Ciudad Granja, por poner un ejemplo, de 2 recámaras, y me lo estás vendiendo en preventa en 4,5 millones, exactamente al lado, enfrente o en la misma colonia, hay un depa, voy a decir no igual, similar, con más o menos las mismas características, que está terminado, ¿no? Y listo para rentarse o comprarlo, ya está terminado siempre, incluso a veces usado, y vale 4 millones, y me puede empezar a generar rentas desde hoy. ¿Dónde está la oportunidad de la preventa? O sea, ¿por qué el que no está terminado me conviene comprarlo si yo puedo comprar uno idéntico, bueno, no idéntico, quiero decirlo, pero sí similar, que se pueda rentar desde hoy? Y los siguientes 2 años, que es lo que se va a tardar el otro proyecto, me está dando rentas. Y lo increíble es que a veces están a un precio menor que la preventa. Y no estoy entendiendo por qué porque es una oportunidad comprarte algo que todavía tengo riesgos porque no existe, que ni siquiera sé si me vas a entregar lo que me prometiste, a un precio mayor a algo similar que ya existe, donde mi riesgo es virtualmente cero y me puede empezar a generar desde hoy. Desde ya. Y te sorprenderías que es algo muy común. Las personas no hacen este análisis porque aseguran o la mente les dice que preventa oportunidad y estamos programados. Entonces no hago este análisis y voy corriendo y casi quiero comprar ya, apartar porque últimas descuentos. Y el descuento es padrísimo porque también ahí viene la otra mentira. Y esto va a variar, ¿no? Dependiendo de las condiciones económicas. Y esto lo he platicado con desarrolladores. Espero que no se ofendan cuando me escuchen. Alguno ya se enojó conmigo porque se lo hice ver. Y le digo, oye, ¿cómo que ofreces un descuento de 10% por pago de contado y tu entrega es a 24 meses? Me dice, sí, es que estaba buenísimo el precio. Digo, sí, pero financieramente hablando es un suicidio. Hoy las tasas de interés me pagan 10% anual fácil. Si no es que 14, 15, ¿no? Digo, no voy a decir nombres, pero hay muchas instituciones que me están pagando el 15%. 15% en 2 años es mucho más que tu 10%. ¿No? Pero si quiero comprar el DEPA, prefiero comprártelo entonces con el menor enganche posible. Hace más sentido. Ojo, hoy porque las tasas son muy altas. Si las tasas estuvieran más bajas, me convendría tu descuento.
Pero lo curioso es que el desarrollador se quedó un poquito atorado en hace 10 años y quiere seguir vendiendo igual. Y hoy las condiciones han cambiado. Sí. Literalmente las tasas, el dólar ha hecho que estos inversionistas que antes, que nos encantaban, por cierto, que llegaban y te decían, quiero 5 depas de contado porque los voy a rentar. ¿Qué crees? Ya no están llegando porque están comprando en dólares. Y ellos tienen la capacidad de tener 15, 20, 30 millones de pesos. No todos podemos. Pero el que antes llegaba y te compraba 5 depas en la torre, ahorita, o 10 depas en la torre, ahorita está comprando todo lo que puede en dólares. Así es. O está guardando su lana porque está pagando muy buenos rendimientos. Y esa es una de las, digamos, mentiras de la preventa y que hoy muchos desarrolladores pues, está costando trabajo porque que nunca previeron esto o no se han adaptado, digamos, a las dinámicas actuales. Pues muy interesante todo lo que nos comparte Gabriel y vamos a pasar a otro tema también que suena muy interesante y digo suena porque probablemente sea un concepto pues no sé si es novedoso o desconocido o tal vez no, ya ahorita él nos va a explicar sobre qué es la plusvalía artificial. Correcto, igual quiero aclarar, no es que sea un término oficial, es algo que utilizo yo para definir algo que no encontré una palabra oficialmente para hablar de eso. Es algo muy común, es algo muy viejo, no tiene muchos años que se utiliza esto, ¿no? Y es la simple manipulación de precios. Y ojo, manipulación no lo quiero decir en un contexto negativo, ¿no? Es el típico de cada que vendamos 3 unidades, subimos precio, ¿no? O de repente de la nada, aunque no hemos vendido, me mandan una lista de precios con nuevos precios, incrementos. ¿Por qué sucede? Antes de explicar qué es, ¿por qué sucede? Porque el desarrollador probablemente cuando calculó sus precios no consideró de manera precisa algunos posibles incrementos. Ya puede ser en el costo del financiamiento, cuando hay un crédito puente, inflaciones, etcétera. Costo de insumos, el acero sube de repente 20-30%, ¿no? El dólar ahorita está barato, pero igual de repente sube, ¿no? Y afecta. Importación de pisos, etcétera, ¿no? Y hay que entender también que muchos de estos proyectos se calculan o se inician 3, 4, 5 o hasta 7 años antes de la fecha de entrega. Porque yo hoy tengo el concepto, el plan, pero todavía faltan trámites, licencias, bla, y bla, bla. Por lo menos es un año, ¿no? El menos. Y muchas veces el proyecto no avanza con la velocidad que yo quisiera. Entonces esto puede causar estas distorsiones, ¿no? ¿Qué es lo que normalmente hacen? Pues suben precios, ¿no? Cuando un proyecto es exitoso, también el desarrollador pues ve la oportunidad en tener mejores rendimientos, más ganancias, empieza a subir el precio. Dice, pues si estoy vendiendo, pues más caro, ¿no? Cosa que me parece normal, natural que puedan pensar y aprovechar. No, tampoco quiero acusar a nadie. Pero ¿qué es lo que sucede de repente? Como yo le tengo que cumplir a las personas una promesa que hice basada en nada, en aire, ahora pues, tengo que subir los precios, ¿no? Y de repente los disfrazo con descuentos, ¿no? Pues, pero mi precio de lista sí está en 6 millones, aunque en realidad no estoy vendiendo en 6 millones, para que el que me compró al principio vea que su inversión ya llegó a los 6 millones que yo le prometí. Eso es una plusvalía artificial. ¿Cuál es el problema de la plusvalía artificial? Mientras yo conserve la propiedad, pues en mi mente existe una propiedad que vale X millones y hay millones y millones y más millones. El problema va a venir cuando yo lo quiera hacer líquido, es decir, cuando quiera vender. Porque si el mercado no reconoce el precio, lo único que va a pasar es que mi propiedad va a estar ahí meses o años anunciada y yo lo que voy a pensar siempre es que el inmobiliario no está haciendo la chamba. Porque voy a estar esperando a que me compren a lo que... Por eso es súper valioso este análisis de la zona, de productos similares, porque la era de la información hoy es bien fácil. Si yo estoy en una boda un sábado a las 2 de la mañana incluso... Está aburrida la boda, ¿no? De eso no hacer estudios de mercado. No, para nada, creo que no. Está aburrida, hay que ponerla buena, pero me refiero a ver, si tú en la mesa con desconocidos preguntas, a ver, ¿a quién le gustaría una casa en Solares? Por poner un ejemplo, literalmente todos pueden en ese momento agarrar su celular, entrar a un portal, a un buscador y ver opciones, ¿no? Aunque no estén comprando casa ahí, todos tenemos el poder de ingresar a la información en cualquier momento, ¿no?
Y esto ha traído, la verdad, un reto importantísimo para los que nos dedicamos a esto, porque hoy el comprador tiene al alcance de su mano, literalmente de sus dedos, todas las opciones que hay en el mercado, ¿no? Entonces, hoy cuando yo le quiero vender un producto que está fuera de su precio, él de inmediato se da cuenta porque él ya vio 20, ¿sabes? O puede verlas en ese momento y darse cuenta que le estoy vendiendo caro. Y a menos de que venda algo que solo yo tengo, ahí es donde viene la elasticidad. Cuando yo tengo un producto escaso y altamente deseado, yo puedo pedir más de lo que vale, literalmente. Jugar, exactamente. Cuando tengo un producto abundante y que es fácilmente sustituible, tengo que competir por precio. No hay opción. Así me digas, es que el mío está en el piso 15 y el otro en el 10, rara vez va a ser suficientemente valioso como para pagar 20%. No hay un diferenciador así, tal cual. Si eres el único departamento que en venta en la torre y el avalúo dice 6 millones, a lo mejor lo vendo en 6.5, porque eres el único. Y esa es la oportunidad que me da la escasez, ¿va? Eso desgraciadamente no es fácil predecirlo, porque yo no sé en qué momento otro de los 95 dueños decida vender. O si al mismo tiempo 10 deciden vender, ¿no? Entonces eso nos va a afectar muchísimo. Aquí hay una anécdota muy curiosa. Un cliente hace un par de años iba a vender su casa en Valle Real. Otro profesional le había dicho que se vendía en ese momento en 8.800.000. Yo le dije, oye, creo que se puede vender más cara. Dijo, no, porque a la vuelta hay una en 9.5 y es más grande, más nueva, es más bonita. Perfecto. Y después de esa que sigue, no, una de 12. ¿Ok? Entonces no vendas la tuya hasta que se venda la de 9. Me dijo, no, pero vamos a perder el tiempo. Le dije, no, vas a ganar dinero. Y una vez que no exista la de 9.5, tú vas a hacer la casa con el menor valor en todo Valle Real. Claro. Vas a hacer el entry level. Y entonces te vuelves altamente deseado. Y escaso, porque no hay casas por debajo de 10 millones. Y la vendimos en 10.800.000. O sea, algo pasó 4 meses. Okay. Y le dije, y todavía me dice, oye, pues pensé que se iba a vender más rápido. Le dije, ganaste 2 millones de pesos en 4 meses. 4 meses. Yo digo, yo no los gano, ¿no? Entonces, creo que fue un buen movimiento esperarnos. Y literalmente fue mera estrategia a que se fuera el otro producto que nos hacía sombra para ahora sí ser escasos, ser la más bonita del antro y ahora todos quieren bailar con nosotros. Y literalmente fue un movimiento de salir del mercado, esperar a que se fuera lo demás y volver a entrar en el momento correcto. Es una muy buena estrategia. Sin embargo, digo, el tema ahí, el factor tiempo, tú no sabías cuánto tiempo se iba a tardar en vender la otra casa, ¿no? La de 9 millones y cachito. Entonces ahí también pues hay un factor que está como muy, ¿no? Digamos, como es muy abierto, porque tú no, digo, afortunadamente, en ese sentido fueron 4 meses. Muchos elementos que nos decían que se iba a mover rápido, porque el precio con respecto a las que le seguía. Correcto. Y esta casa en una semana de anunciarse se mostró 7 u 8 veces. Okay. Y ese fue el testing para ver qué tanto impacto había. Muchísimo impacto, entonces decidimos retirarla. A ver, igual los clientes me dicen, no, es que una mejor... Es bien fácil. Si hiciste bien la promoción y llueven llamadas, todavía tienes oportunidad de subir el precio. Si no cae, que no se te llaman 6 meses. Los primeros cuántos días o semanas son este indicador en tu experiencia. Normalmente en la primera semana. Okay. Cuando algo está buenísimo, la primera semana. Los 15 días en algunos casos, ¿no? Definitivamente. Depende del producto, depende de... ¿no? Hemos frenado publicaciones porque el cliente dio un precio, nosotros sugerimos otro. Y él dice, no, es que quiero venderla rápido. Y cuando vemos la cantidad de contactos que llegan, lo frenamos porque decimos, ¿seguro? Estoy seguro que te puedo conseguir más dinero porque aquí está la respuesta. Entonces, ese es un gran indicador. Del tema de la plusvalía es muy fácil. La plusvalía no existe hasta que alguien paga por ella. En tu mente existe que tienes una propiedad, bla, bla, bla. Y el otro tema es, me dicen, no, es que gané tantos millones. ¿Y qué vas a hacer ahora? Comprar otra casa. Y yo, es que también la otra ganó plusvalía. Estás sustituyendo una ganancia por otro producto idéntico que también ya trae la ganancia. Wow. Entonces, hay que entenderlo muy, muy bien desde el punto de vista de los inversionistas. Lo que sí, bienes inmuebles, hay quien me dice, oye, pero ¿por qué seguir invirtiendo en casa-habitación cuando las bodegas pagan mejores rendimientos, ¿no? Cuando los locales comerciales pagan mejores rendimientos? Todas tienen su perfil, ¿no? Para mí el gran diferenciador de casa-habitación es el régimen fiscal. Puedo exentar impuestos. O sea, literalmente puedo ganar millones y pagar 0 de forma legal, súper importante. Y 2,
puedo adquirir con financiamiento. Entonces, mi retorno, mi ROI, ya no es 20-30, puede llegar a ser 100-200%, porque yo nunca puse todo el dinero. Yo puse un 20%, y sobre ese 20 gané 20 o 30 del valor total de la propiedad. Entonces, es brutal. Mi ganancia fue del 100%, cuando la realidad es que la plusvalía fue del 20%. Por eso el segmento habitacional sigue siendo atractivo, sigue habiendo alta demanda de rentas. Me gustaría agregar como conclusión que no debes tener miedo a la preventa, pero sí debes de hacer un análisis correcto. Definitivamente yo me acercaría a un experto. Yo lo aprendí en su momento y confieso, público. Antes de dedicarme a esto, compré una preventa que a la fecha no se ha construido. Ya han pasado 8 años. ¿Cuál fue mi acierto? Sí garanticé mediante el instrumento legal correcto. Hoy hay un fideicomiso que estamos ejecutando y vamos a recuperar, no todo, bueno, sí nuestra inversión, más probablemente la inflación, pero definitivamente no lo que valdría hoy la propiedad. Sí, no lo que querías adquirir. No lo que hoy tendría si eso se hubiera llevado a cabo, ¿no? Y eso me enseñó muchas cosas. Yo me acercaría a un experto. Okay. Buscaría de preferencia que pertenezcan realmente a una empresa establecida, sí o sí que estén certificados o afiliados a alguna asociación. Eso habla mucho de la empresa, a AMPI Guadalajara, definitivo, porque eso me va a dar mucha mayor certeza. Hoy te lo digo yo como una empresa seria que estoy en el sector y que pertenezco a la asociación AMPI. Yo hoy soy muy selectivo con los proyectos que le ofrezco a mis clientes, porque yo ya viví lo que es la experiencia buena y mala. O sea, yo compré proyectos que sí me entregaron y compré un proyecto que no me han entregado a la fecha y no he podido recuperar mi dinero. Entonces, me gusta decir que yo no recomendaría a mis clientes algo que yo no haría. Y hay veces que les insisto, no compres ahí, ¿no? Hay quien sí se acercan y compran, pero finalmente eso es lo que queremos transmitir. Las preventas son grandes oportunidades, hay que analizarlas muy fríos. Olvídate de los foquitos, del color de la cocina, del piso. La verdad, esas son boberías, esas se pueden mover, cambiar, etcétera. Cuando eres un inversionista que está buscando rendimientos, tienes que ser muy frío. Tienes que tratar con personas que te ayuden a hacer ese análisis financiero. O sea, ay, que el vendedor, que está bien guapa, que es bien buena onda, que es mi cuate. Padrísimo, lo vamos a considerar, pero yo lo voy a meter en un simulador que hacemos donde hay datos fríos, ¿no? Hay números y al final la matemática nos va a decir en dónde debo poner mi dinero. Y eso siempre respaldado de escoger el vehículo legal adecuado, el contrato adecuado, el fideicomiso adecuado, que el desarrollador tenga una carpeta técnica donde yo pueda ver los permisos. ¿De quién es la tierra? ¿Es aportada? ¿Es propia? Compró, se aportó, todavía está en proceso de compraventa, ¿no? Y sí, bueno, ¿cuál es el proceso que están llevando, ¿no? Para continuar para el proyecto. Correcto. Muy bien, pues muy interesante, excelente conclusión. Muchísimas gracias, Gabriel, por acompañarnos. Este tema da para mucho, nos podemos quedar aquí más tiempo, así que les prometemos un segundo episodio con Gabriel. Muchísimas gracias y gracias a ustedes por acompañarnos. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en el canal de YouTube y próximamente en nuestro canal de Spotify. Esto es Propiedades y Realidades, el podcast de AMPI Guadalajara. Muchas gracias. Propiedades y Realidades. Una creación de AMPI Guadalajara.